Bienvenido profesor, el día de hoy estamos en el curso de análisis y evaluación de motores de combustión interna. Vamos a evaluar el motor del cargador 924G. Vamos a evaluar el sistema de lubricación y admisión. Como integrantes tenemos a Carlos Rey Gomán Peñado, Ramos Otomarroñón, Dinaco Carapi y Dila Cáliz Alfaro. y mi persona Jordan Enríquez. En el sistema de lubricación vamos a evaluar la presión de aceite que tiene el motor caliente a diferentes RPM. También vamos a realizar la toma de presión de aceite cuando el motor está en frío a diferentes revoluciones. También se va a realizar paso a paso cómo se hizo el muestreo de aceite. Además vamos a realizar la prueba en el sistema de admisión, que es la presión de refuerzo del tubo compresor. Mi nombre es Gina Cocarapi. En este cuarto laboratorio se hizo una charla de seguridad y se tomó como tema reporte de accidentes. Este tema es importante ya que tenemos un conocimiento o un historial de los accidentes que haya pasado en esta área de trabajo. Es decir, que sabemos el tipo de trabajador, ya sea operario o un técnico, o el agente causante, ya sea por herramienta, por un equipo, o también por la naturaleza de la lesión, es decir, puede ser una fractura o una herida cortante, entre otras. Es por eso que tenemos que saber de accidentes para prevenir a futuro. Luego tenemos estos dos documentos, el ATS y el checklist. Primero se hace el ATS para identificar los peligros que hay en el trabajo, en el área de trabajo. Segundo, se hace el checklist de la máquina, que es un cargador frontal 924G, donde tenemos que inspeccionar cada componente que esté en buen estado. En este laboratorio se encontró todos los componentes del cargador frontal en buen estado. Tercero, tenemos materiales y equipos que se utilizó en este laboratorio. En la primera imagen vemos un cargador frontal 924G donde se realizó las pruebas. En la segunda imagen vemos un lacto donde leímos la información que nos envió el docente. En la tercera imagen vemos un grupo de manómetros donde sacó las presiones del sistema de lubricación y el sistema de emisión escape. En el sistema de emisión escape se sacó la presión de refuerzo en vacío y instalado. En el sistema de lubricación se sacó las presiones cuando el motor está en caliente y en frío. En frío se tomó desde la mínima RPM hasta su máxima RPM. Y lo mismo sucedió en el motor caliente, desde la mínima hasta su máxima RPM. En la cuarta imagen ya vemos conectadas las tomas de presiones de aceite y de emisión escape. Y por último, en la quinta imagen, sacó un muestreo de aceite donde se utilizó un frasco y un tubo o manguera de más o menos de 20 centímetros. Luego se procedió a encender el motor. Vamos a realizar el ajuste de los tabs para poder realizar las pruebas respectivas. En este caso tenemos el tab del sistema de emisión. Vamos a ajustar un poco más. Debemos tener en cuenta de que no se debe ajustar mucho porque este es de un material muy blando, el cual puede generar la llamada rodada de perro. A continuación vamos a proceder a desinstalar el equipo, para lo cual debemos tener en cuenta la seguridad ante todo. Primero debemos colocarnos el cinturón de seguridad, colocarnos las orejeras y luego tocar la bocina 3 veces antes de encender. Vamos a poner el contacto, esperar que caliente un poco el sistema y a tocar. Y a continuación procedemos con el encendedor. Bueno, mi nombre es Dila Cáliz Alfaro. A continuación voy a hablarles sobre lo que fue el análisis de temperatura versus tiempo en frío y en caliente en el cargador frontal. Por lo cual tenemos las mediciones que realizamos en el laboratorio. Las primeras mediciones que hicimos fue cuando el motor se encontraba en frío, por lo cual hicimos diferentes tomas a diferentes revoluciones de tiempo y de temperatura. En la primera prueba que realizamos, la realizamos a 900 RPM y nos arrojó que en un minuto la temperatura en
en el filtro de aceite nos arrojaba que eran 20 grados centígrados. A 1050 RPM, en 3 minutos de funcionamiento del motor nos arrojaba una temperatura de 26 grados centígrados, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima potencia del motor, que era de 2115 RPM, y nos tardó un tiempo de 12 minutos y alcanzó una temperatura de 44 grados centígrados. Como podemos ver, tenemos una gráfica de temperatura versus tiempo, en la cual nos indica que la temperatura va aumentando de acuerdo al tiempo de funcionamiento del motor. Como vemos, representa que en 1 minuto tuvo 20, en 3 minutos 26, en 4 minutos 32, y así sucesivamente hasta llegar a los 12 minutos con una temperatura de 44 grados centígrados. Acá también tenemos una gráfica de lo que fue cómo aumentaba las revoluciones por minuto de acuerdo a la temperatura. O también puede ser al revés, ¿no? Cómo aumentaba la temperatura de acuerdo a las revoluciones. Y vemos que también es una gráfica que aumenta de acuerdo a las revoluciones. En 900 tuvimos 20 grados centígrados, en 1050 RPM tuvimos 26 y así sucesivamente. Y aquí tenemos las mediciones cuando se realizaron cuando el motor se encontraba ya caliente. Y realizamos un análisis de temperatura versus tiempo, en el cual a aproximadamente 1000 RPM en un tiempo de 1 minuto la temperatura era de 64 grados centígrados. Cabe recalcar que la temperatura la medimos con ayuda del pirómetro y tomamos como objeto de muestra el filtro de aceite. Bueno, continuando, a 972 revoluciones por minuto, en 3 minutos nos arrojó que eran 64.3 grados centígrados, así hasta llegar hasta las 2200 RPM en un tiempo de 12 minutos que nos arroja 72 grados centígrados, ¿no? Hicimos este procedimiento de medición de temperatura para poder más adelante realizar el muestreo de aceite, ya que la temperatura ideal para realizar el muestreo de aceite se encuentra entre los 80 a 90 grados centígrados. Debe encontrarse en ese rango de temperatura para que el muestreo de aceite sea correcto, ¿no? También analizamos la gráfica cuando el motor estaba en caliente de temperatura versus tiempo. Igual que pasó cuando el motor estaba en frío, ¿no? Vemos que la temperatura iba aumentando de acuerdo al tiempo que transcurría, de acuerdo al funcionamiento del motor, ¿no? Y la gráfica cuando el motor está en caliente, analizamos también revoluciones por minuto versus temperatura. Quiere decir que de acuerdo a nosotros aumentábamos las revoluciones del motor, también iba aumentando la temperatura. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación del laboratorio número 4, explicaré acerca de los datos que se obtuvieron del motor, de nuestro motor, ¿no? Del cargador frontal, del cual es un 3056 y bueno, no es electrónico, ¿no? Como podemos observar acá, la presión que se midió a la máxima RPM en frío de nuestro motor llegó a tener 60 psi y la mínima fue de 56, ¿no? Como podemos ver acá, temperaturas bajas, es decir, en frío, de 20 hasta 44 grados Celsius. El siguiente cuadro vemos ya nuestro motor entrando a su temperatura ideal, el cual se rodeaba entre 70 y 74. A sus máximas RPM llegó a tener 54 psi y a las mínimas RPM 49 psi. Acá podemos ver un video cómo es que se obtuvo las medidas. Acá podemos ver las temperaturas que se midieron. Bueno, vemos acá cómo es que se conectó. En este manómetro se midió la presión de refuerzo en los turbos y acá es lo que nos importa, la presión del sistema de lubricación, el cual llegaron a ser altas, ¿no? Y así seguimos tomando hasta que acá podemos ver, seguir viendo cómo es que varían nuestras presiones. Ya, ok. Pero ¿por qué medimos estos datos? ¿O por qué lo realizamos? Esto es para poder analizar y diagnosticar algunas fallas que se podrían presentar. A continuación vemos una tabla que nos recomienda el fabricante para poder descartar si existe alguna falla en nuestro motor, ¿no? En este caso nos recomienda que comparemos
cuando nuestro motor esté a temperatura ideal, es decir, a su máxima temperatura, el cual estaba entre 70 y 74 grados Celsius, y nos dice que midamos en alta en vacío, es decir, a máximas RPMs, y también en baja en vacío, es decir, a menos RPM sin que realicemos algún trabajo a nuestro cargador, ¿no? En este caso a 2100 RPMs, como podemos observar, 2200 es decir, que el cual fue su máximo, llegó a tener 54 PSI, y según nuestra tabla vemos que está en un rango aceptable. Esto nos quiere decir que la presión de nuestro sistema de lubricación no está sobre lo normal, ni demasiado, se podría decir, ¿no? El cual nos podríamos decir que no existe alguna falla, por ejemplo, si tuviera una máxima RPM, quiere decir que hay elementos desgastando, haciendo que genere un aumento de presión en nuestro sistema, ¿no? Y así decirlo, a mínimas RPMs también, que llegó a tener 49 PSI, y el cual también está en guerra, ¿no? Ok, continuando con la explicación del laboratorio número 4, explicaré la prueba del sistema de admisión y escape. En este caso se realizó solamente una prueba, en el cual fue la medida de presión de refuerzo de nuestro sistema de admisión y escape. Como sabemos, la presión de refuerzo está después del turbocompresor, es el aumento de presión que genera nuestro turbocompresor, y el cual sigue a la admisión, al enfriado y todo eso, ¿no? Bueno, como una clara observación fue que el tab para poder medir esta presión estaba suelto, y el cual se ajustó, ¿no? A continuación vamos a ver el video más o menos de la medida que se realizó. La primera medida se realizó en baja en vacío, es decir, que a mínimas RPM. En este caso está en alta en vacío, es decir, a máximas RPM sin mover ningún implemento, el cual nos daba un valor entre 28-30 kilopascales, ¿no? Acá podemos verlo mejor, que está cerca ya. Este es cuando se estuvo moviendo un implemento, el cual es encalado en alta, a máximas RPM encalado, el cual supera los 50 kilopascales. Ahí lo podemos observar cuando estuvo encalado. Y bueno, cuando está a bajas RPM, es decir, a RPM mínimas, está entre 2 kilopascales, 4 kilopascales de presión. Y así podemos observar nuestras presiones, ¿no? En este caso está en alta en vacío, es decir, a máximas RPM sin mover ningún implemento. Pero ¿por qué medimos esto? Esto es para poder descartar alguna falla que puede existir en nuestro turbocompresor o en todo el sistema de admisión y escape, ¿no? Acá podemos ver mejor los valores que se tomaron. A bajas RPM en vacío, 2 kilopascales. A altas RPM en vacío sin mover ningún implemento, 32 kilopascales. A altas RPM y calado, es decir, utilizando un implemento y calándolo, ¿no? Llegó a 54 kilopascales como máximo. Y acá podemos ver una clara tabla que nos da nuestro fabricante, donde vemos la presión de refuerzo del turbocompresor a máximo, es decir, esforzándolo máximo, activando así la válvula de derivación, es decir, la wastegate, y vemos que la presión de aumento está entre 145 y 127. Estos son dependiendo del número de estampado del turbocompresor. Vemos que es muy alto, y nuestro RPM encalado no llega a esa presión. Esto se podría decir que, primero, nuestro sistema no está trabajando, por así decirlo, en una obra, ¿no? Cargando así algún escombro o materiales. Eso podría ser un factor de que no llegue a nuestros kilopascales, o también que nuestra válvula wastegate es posible que esté mal seteada. Y bueno, para poder llegar a estos valores, se podría decir que tendríamos que hacer trabajar a nuestro equipo, ¿no? Al cual no lo estamos realizando. Cabe resaltar que estas presiones, que es cuando se apertura la válvula wastegate, es decir, cuando está a máximas RPMs nuestro turbocompresor. Y bueno, eso es todo. Gracias. Buenos días con todos, soy Brian Guamán, y en esta oportunidad les voy a explicar la toma de la muestra de aceite del motor. Como podemos ver en pantalla, tenemos en la parte de aquí lo que es la botella con la respectiva manguera, que es de tipo macho. Siempre tenemos que tener la manguera con una bolsa. Esta viene con la bolsa directamente de fábrica, más no debemos sacarla de la bolsa y tenerlas en el bolsillo, por ejemplo, o directamente apoyarla sobre alguna superficie que pueda estar contaminada, porque esto dificultaría y dañaría la muestra de aceite. Por consiguiente, debemos tener una bandeja para verter el aceite y un trapo. Este trapo tiene que estar libre de pelusas o libre de desprendimientos. Tiene que ser solamente utilizado para limpiar el tap.
Aquí, como podemos ver, ya ubicamos el tap del motor. ¿Cómo lo diferenciamos de uno de toma de presión con uno del muestreo de aceite? Pues el de toma de presión no tiene un pequeño hueco que se puede observar en el de toma de aceite. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la toma de aceite. Siempre tenemos que tener cuidado de limpiarla bien para evitar que la muestra pueda ser contaminada. Ahora procederemos a introducir el conector de tipo macho a la toma de aceite. Como podemos observar, ya se encuentra conectado. Podemos tener la botella de manera vertical o un poco horizontal para que llene de manera más rápido, y asimismo medir los 3/4 o la media botella que necesitamos para realizar la limpieza correspondiente. Esta limpieza se realiza para quitar algún tipo de impureza que pueda contener la botella de por sí. Ahora, como podemos ver, ya se prendió el motor, y con anterioridad ya se había prendido el motor y se había llegado a su temperatura óptima de trabajo. Ahora podemos ver que el aceite está saliendo. Debemos recordar siempre mantener presionado el tap para que pueda salir el aceite. Si es que en caso el flujo del aceite es muy lento, podríamos acelerar las revoluciones para aumentar el flujo del aceite. Pero en esta ocasión no lo hicimos. Simplemente esperamos a que llene la cantidad deseada. Llenó aproximadamente a la mitad de la botella. Y con esto debemos destapar el conector, puesto que no lo podemos agitar porque en la tapa de la botella tiene dos huecos, como podemos ver, y si lo agitamos saldría por el huequito de aquí. Y lo cambiamos con la otra tapa que ya viene en la bolsa. El recipiente lo apoyamos en la bandeja del aceite y le colocamos la otra tapa para mantenerlo hermético y poder sacudirlo. Ahora vertemos el aceite en la cubeta o en la bandeja. Ahora se procede a colocar otra vez la tapa para la extracción de la muestra que irá al laboratorio posteriormente. Volvemos a limpiar de igual forma el tap para evitar que haya alguna pelusa o partícula contaminante, o incluso el aceite que pueda haberse derramado. Conectamos de la misma manera que antes y realizamos la presión necesaria. Pero en este caso deberemos llenar entre 4 onzas de aceite. Esto netamente, como podemos observar, es el aceite del motor. Para los otros sistemas se realiza de la misma forma, siempre buscando que la muestra sea lo más limpia y no se encuentre contaminada con alguna otra partícula. Como podemos ver, está alrededor de la segunda línea. Luego procederemos a sacarlo, a cambiar el conector o la tapa con la que extrajimos y ponerle una tapa nueva. Y ahora sí está listo para entregar al laboratorio, pero previamente debemos etiquetarlo. Ahora explicaremos la fase del etiquetado. Aquí podemos observar la etiqueta SOS, que es directamente el formato con el cual trabaja Ferreiros, el representante de CAT aquí en Perú. Tenemos que el cliente vendría a ser TechSoup, el lugar de trabajo sería TechSoup, el modelo de la máquina fue el cargador 924G. Esta serie es netamente inventada solo para este caso, y el número de máquina le pusimos 3 por el orden en el cual están en el patio de máquinas. La fecha fue el 5 del 10 del 18, el horómetro o kilometraje no lo habíamos registrado. La marca de la máquina, como bien sabemos, es Caterpillar. La orden de trabajo de igual manera es ficticia, y estos datos no los tenemos. Aquí también podemos ver que se marca si es que la muestra, si es que después de la muestra se cambió el aceite, pues no, y si es que se cambió los filtros de igual manera, y la respuesta también es no. La parte de aquí podemos observar de qué lugar del cargador, en este caso del cargador 924G, fue tomada la muestra de aceite, si es que fue del sistema hidráulico, dirección, eje delantero, del diferencial delantero, etcétera, o mandos finales, etcétera. En este caso fue del motor, y esta etiqueta vendría a ser puesta en la botella de la muestra del aceite. Bueno, como conclusiones tenemos que la primera prueba es de temperatura versus tiempo, en la cual se observó cómo es que varía la temperatura del motor en una máquina cuando está bajo trabajo. Por otro lado, tenemos que se observó que se llegó a la temperatura ideal de trabajo en la prueba del sistema de lubricación, más rápido que en la prueba de admisión.
También se logró descartar las posibles fallas en el sistema. Esto, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues se compararon los valores registrados en la prueba con los que especifica el fabricante. Gracias.